Muy buenas y bienvenidos aquí un día más al canal de Mar de Curiosidad. Como ya comenté, hoy va a ser el primero de muchos directos en los que os aburriréis de mí, claramente. Esta va a ser la parte que había especulado que acabaría pasando, que era la parte más formativa. Empezar un poquito a hablar de... Espérate, pongo primero este. De acuerdo, empezar a hablar un poquito pues, de lo que vendría a ser temarios, cosas así. Este va a ser el tema 1 de 71 temas que vamos a ir repasando de diversos ámbitos, de diversas cuestiones, todos relacionados con tecnología, con cuestiones pues más modernas, menos modernas. Nos aprovecharemos de un temario que no he hecho yo. Esto es un temario que hay en internet, obviamente es de pago, pero bueno, da igual, lo voy a usar lo mismo, porque voy a estarlo comentando con fines educativos. Y esa va a ser la función de lo que vendría a ser este directo. Sé que va a ser tostón, va a ser duro, va a ser... Exacto. Hay que darle conocimiento, hay que darle conocimiento. La verdad es que mi objetivo es que estos directos sí que van a quedarse y esto a lo mejor sí que va a empezar a subirse al canal de... Buenas Lady Helsing, buenas Víctor Carrera, bienvenidos los dos. Esto sí que va a quedarse, incluso seguramente serán los vídeos que iré subiendo al canal, al antiguo canal, ya sabéis, el de YouTube, el que ahora se llama Mar de Curiosidad, pero bueno, cuando la gente vea eso va a decir, ¿qué cojones? Pero bueno, da igual. Lo importante es que vamos a hacer un poquito de repaso. Vamos a darle un poquito de contenido al contenido en sí. Son unas 30 páginas, nos las vamos a pulir rapidito. Intentaremos no estar demasiado. La idea es más o menos una horita, una cosa así, que no sea demasiado duro. Y bueno, pues yo creo que puede ser interesante. Voy a intentar hacerlo lo más interesante posible. Sé que es muy tostón, pero bueno, vamos a trabajarlo, ¿vale? Pues nos vamos a poner todo family friendly. Sí, hoy va a ser como super zen, chicos. Hoy va a ser full zen todo. Ahí con la sangre en el fondo y las ovejas asesinas, pero todo super family friendly. Vale, muy bien. El temario este, si nos vamos a la primera página, pues obviamente sería el tema 1 de tecnología, que habla de producción y transformación de las diversas formas de energía. La verdad es que este tema me gusta porque además está como muy de moda. Vamos a hablar un poquito de dónde sale el concepto este de la energía y demás. Y bueno, a día de hoy que todo el mundo está con el tema energético, que además hemos tenido un montón de problemas en el país, que está ahora Argelia con una serie de cuestiones con España y tal. Yo creo que entender un poquito de qué es la energía y no solo la energía eléctrica puede ser como, pues como muy family friendly. Muy interesante. Vamos a repasar un poquito tres temas, ¿vale? Las fuentes de energía, los tipos de fuentes de energía que tenemos, ¿de acuerdo? Desde las tradicionales a las alternativas. Las tradicionales, pues hablaremos, pues obviamente, de las fuentes de combustible fósil, la hidroeléctrica y la nuclear, la de fisión, es decir, la nuclear la que usamos hoy en día. La nuclear, la que sería Vandellós, la que sería Ascó, la que serían otro tipo de centrales que tenemos por aquí por España, o de la que está Francia inundada. Che, buenas cobija, bienvenido. Hoy es super family friendly, demasiado. Vale, muy bien. Y nos vamos a fuentes alternativas de energía, que sería ya pues lo típico, la solar, la eólica, todo este tipo de fuentes de energía. Y la nuclear de fusión, que por cierto esta semana ha habido noticias súper interesantes con la nuclear de fusión. Las energías... Me he metido en medio del lobby, me da igual. Bueno, pues esto. Y obviamente, pues producción de energía, hablaremos de la eléctrica, de la térmica y de la cinética, que son así las tres más importantes, así, donde se engloba el 90 y pico % de la producción energética del planeta. Y nada, y después, pues cómo se transforman de una a otra. Yo creo que es bastante completito. Pues nada, nos vamos aquí un poquito... La típica introducción. La verdad es que la introducción esta me gusta y la voy a leer porque me ha gustado bastante, ¿no? La especie humana, al igual que las demás especies, depende de la energía para su supervivencia. Esto es algo súper importante. Salvo la pequeña parte que proviene del calor interno de la Tierra, cuyas manifestaciones más evidentes son los volcanes, los géiseres y las fuentes de agua termales, y la producida por la descomposición de los elementos radioactivos, es decir, esta energía pensad que proviene de la energía que nos ha dejado las supernovas, que son las que han fabricado ese tipo de componentes más pesados, de los que hoy en día pues podemos disponer, como es el uranio y todo eso. Todos esos elementos vienen de la explosión de supernovas.
y esa radiación, ese calor, viene de atrás, viene de esas explosiones antiguas que nos han dejado toda esa... Buah, les voy a quitar un público, pobrecitos. Luego les hacemos raid para que más o menos se recuperen, ¿vale? Nuestra especie, sin embargo, y dice la producida por la descomposición y tal, ¿vale? Y el resto viene producida directa o indirectamente por el sol, que eso es lo más importante. Toda la energía que usamos, incluso el petróleo, toda, viene directa o indirectamente de la energía solar. Punto. La eólica también, todo. Vale, nuestra especie, sin embargo, aprende a utilizar una gran variedad de formas de energía, que eso es muy bueno. Buenas noches, Rolley. Dice, si es que el pobre hoy quería poca audiencia para impartir más conocimientos. Vale. Vale, perfecto. Pero el éxito de la humanidad en el aprovechamiento energético genera a su vez una variada gama de graves problemas. Y esto nos va a pasar, usemos el tipo de energía que usemos. Ya veréis que cuando tengamos la energía de fusión y empecemos a usar bastante lo que serían las centrales de fusión, se abarate la energía y empecemos a consumir más y más, nos pasará que el deuterio y el tritio son complicados de obtener y tendremos otros problemas diferentes. Estaremos en mejor situación, pero deuterio y tritio pues tendremos que tomarnos otras cartas en asunto. Nada, entre los que destaca ahora mismo pues la dependencia de formas de energía no renovables o de muy lenta renovación, que sería más correcto. A mí el concepto no renovables, no sé qué es no renovable hoy en día. Hasta el uranio, bueno, pues ya se renovará eventualmente en lo que sería el sistema solar o en la galaxia. Pero bueno, y la producción de enormes volúmenes de residuos contaminantes, que esto sí que sería grave. Buenas noches a todos. Vale, entonces vamos a hablar de los diversos tipos de fuentes de energía. Hoy va a ser clase teórica, chicos. Aviso a navegantes, por si no queréis sufrir demasiado, está el lobby hoy funcionando, ¿vale? Vamos a hablar de fuentes de energía, ¿vale? Lo que hemos dicho antes, teníamos las tradicionales. Pregunta, profe, yo estuve viviendo en un pueblo con minas de uranio, puede ser, y dieron muchos problemas porque la fábrica estaba muy cerca del pueblo y además porque la seguridad que tenían muchos contaminaron a sus familias y dice que el agua estaba también. El problema del uranio es que cuando lo extraes lo tienes que separar de todo lo que hay en lo que sería el substrato. Las minas es una forma de explotación de material pues muy contaminante, son muy contaminantes, porque además usan una gran cantidad de agua y te contaminan casi todo el agua. Es complicado hacer una mina que sea, ¿cómo decirlo?, muy poco contaminante. Es muy difícil. Y normalmente las minas suelen contaminar lo que hay alrededor. Esto en Cartagena pasaba. Y aparte seguramente cuando se hizo esas minas no eran tan... ¿cómo decirlo? No respetaban tanto el medio ambiente como hoy en día. ¿Crearemos la energía del punto cero? No creo que hagamos energía de punto cero. Dejad de ver Stargate, eso no funciona. De momento. Y en este directo se respetan las leyes de la termodinámica. El problema de la mareomotriz te lo puedes encontrar, por ejemplo, en que un exceso de instalaciones mareomotrices pueden dificultar, por ejemplo, tanto la navegación como provocar problemas en el cambio de las corrientes, que podría ser un problema. El problema es que cuando hablas de una fuente energética, si pones uno no pasa nada. Es como los coches. Cuando ponías un coche, pues era la leche, porque te quitabas un montón de caballos que cagaban en el suelo y un solo coche pues no contamina tanto. El problema es cuando tienes 5 millones de coches. Es decir, esos son los grandes problemas. No es que haya uno, es que hay una infinidad. Bueno, pues nada, aquí hemos hablado antes que los humanos usamos una gran cantidad diferente de fuentes de energía, ¿vale? Y vamos a clasificarlas, pues eso, en tradicionales y en alternativas, ¿de acuerdo? Dentro de las tradicionales, pues lo que usaremos para definirlo es decir que se usa de forma muy frecuente o masiva en el mundo desarrollado moderno. Esa era la definición de manual, ¿vale? En plan de es la que se usa. Podría ser cualquier cosa, pues, en plan de, pero es la que se usa, ¿vale? Y además, ¿vale? Entenderemos también que hay un grado de madurez tecnológico suficiente. Por ejemplo, cuando la solar, el grado de madurez tecnológico sea suficientemente avanzado,
podríamos decir que estamos ya en una fuente de energía tradicional, pasaría a ser tradicional. Eventualmente casi todas deberían pasar a ser tradicionales, ese sería un poquito el objetivo. En estas circunstancias no es de extrañar que incluyamos en este epígrafe la energía nuclear de fisión, que llevamos, creo que son 120 y pico años desde que se empezó a pronosticar cómo se podría trabajar con la energía de fisión, hasta que hoy en día, pues desde hace 50, 60 años ya tenemos centrales nucleares que funcionan adecuadamente. Bueno, nuestro objetivo sería dar una visión de los principios científicos y técnicos en los que se basan las fuentes tradicionales y demás. Pues bueno, vamos a ver alguna de ellas. La primera, la que más nos tiene que sonar, sería la de combustibles fósiles. Pues nada, ¿qué hablamos cuando hablamos de combustible fósil? Pues todo combustible que te provenga de la descomposición y almacenaje de materia viva, materia orgánica viva, durante el tiempo necesario, ya sean milenios, ya sean cientos de milenios o ya sean millones de años. Aquí tengo una discrepancia porque el gas natural no tiene por qué venir de un fósil. El gas natural puede surgir de forma natural en un planeta sin necesidad de vida. Porque en nuestro sistema solar hay planetas en los que surge el metano de forma espontánea. En Marte hay metano. Y se descompone rápido, pero también surge rápido. Pero bueno, son cosas... Podemos considerar que casi todo el gas natural proviene de organismos vivos. Pero bueno, es lo que hay. O que estuvieron vivos en su momento. Pues nada, tenemos fósiles, carbón, petróleo, gas natural... que son los restos de antiquísimos bosques que poblaron nuestro planeta en eras pasadas. Lo típico, sometidos a altas temperaturas, a alta presión durante cientos de miles de años. Alguien se dejó la barbacoa encendida y al final tienes rico combustible, porque lo que has ido haciendo es ir separando el resto de elementos del carbono, que es lo que realmente podemos quitar. Dice, no me convence esta clasificación. La humanidad lleva usando reflectores cóncavos y calentando agua desde el tiempo de los egipcios y la solar térmica no la consideran tradicional. Ya, pero no es cuánto tiempo lleves usándolo, es cómo de madura está la tecnología, y la madurez la organizas desde cuánta energía potencial te puede entregar una tecnología respecto a cuánta obtienes hoy en día. Es decir, cuando tu rendimiento ya está en las capas más altas, que ya no puedes avanzar de una forma muy rápida o ya está cerca del rendimiento máximo teórico con tus pérdidas y todo el rollo, podrías decir, ya está, ya es madura. Por ejemplo, la combustión interna de diésel hoy en día, nuestros motores son tan eficientes como queremos. Podemos hacer motores más eficientes que lo que tenemos, pero serían más caros. Pero ya estás ahí, están en el límite. La fotovoltaica cada año sigue mejorando, por ejemplo. Bueno, desde el punto de vista energético, su utilidad se basa en el proceso de combustión. Es decir, lo quemamos. Los combustibles fósiles los quemamos, los hacemos arder. Esto es la combinación química de los compuestos orgánicos con el oxígeno y la producción final de agua y CO2, más calor. Normalmente cuando hablamos de quemar algo, siempre estamos hablando de este proceso. Pensad que son hidrocarburos. Siempre que hablamos de esto son hidrocarburos. La parte de hidrógeno se une con el oxígeno y te forma agua, y la parte de carbono se suele unir perfectamente con el oxígeno y te forma CO2. Esto sería una combustión ideal. Combustión ideal es tú metes oxígeno, metes carbono, hidrocarburo, perdón, y te saldría agua, CO2 y calor. Vale, muy bien. Por lo tanto, se trata de una conversión de energía química, que normalmente las conversiones de energía química son como bastante pobres en energía, ¿vale? Es la producción de energía más pobre que existe, la más débil, la más endeble. Lo único que haces es cambiar la posición de los electrones. Realmente emites muy poquita cantidad de energía. Para hacernos una idea, la cantidad de energía que podemos obtener, ¿vale? Por 1 kilo de carbono convertido totalmente en CO2, es decir, carbono puro a CO2, mediante combustión produce aproximadamente 4 por 10 a la 7 julios de energía, lo cual sería 40.000 julios. No, 40.000 kilojulios, perdona, 40.000 kilojulios, que sería 40 megajulios. 40 megajulios, 1 kilo de carbono puro, que serían puros diamantes. 1 kilo de diamantes
te daría esa cantidad de energía. Es bastante poquito. Pese a que es... Pero bueno. Venga, vamos al carbón, ¿vale? Nada, el carbón y el gas son los más adecuados para la combustión. Es lo más fácil de quemar. Son sólidos o gas, es súper fácil de quemarlo. Sobre todo en centrales térmicas. La uña no la he levantado, la uña está aquí. No sé qué herida de uña hablas, no se ve nada, pero bueno. Pero bueno, da igual. Son los más adecuados para quemarlos en centrales. Por ejemplo, el carbón, en la época de la Alemania de los 40, y en España, debido a la escasez de petróleo, se llegó a usar en su forma gas para potenciar a los coches. Dice una pregunta, ¿cuándo me incineren pueden generar energía contigo? Sí, pueden. Pueden. Puedes conectarte a Iberdrola y te sale el entierro gratis. No sé, calcula más o menos tu masa, cuenta que el 60% de tu masa es agua, del resto 6 o 7 kilos son calcio, que tampoco quema. Te quedan, ponle que si pesases, yo que sé, 60 kilos, estaríamos hablando de unos 10-15 kilos de carbono, más o menos, hidrocarburo. Y seguramente haya otros cacharros por ahí en medio, o sea que a megavatios te sale a 200 euros megavatio hora. Yo creo que habría que mirar que no sé si te da para el entierro. No sé si te da para el entierro pagándolo así, ¿vale? Entierro ecosostenible, lo veo. Tirarte a la central, lo veo. Me parece correcto. Bueno, pues nada, eso, carbón, ¿vale? El carbón tiene un problema, que es que no todos los carbones tienen la misma calidad y además es como bastante claro que si pones un carbón de baja calidad, eso es un auténtico desastre, ¿vale? Bueno, esto, nos encontramos más veces con esta transformación previa de distintas energías tipo calor y tal. Y parte del problema de que no se puede aprovechar toda la energía del carbón es técnico, es meramente técnico, ¿vale? Se pueden idear mejores rendimientos, pero también existen límites fundamentales, ¿vale? Que vienen basados en las leyes de la termodinámica. Vale, esto tenéis que tenerlo claro. Aquí cuando hablemos de rendimientos, llegar a rendimientos del 60% es como ¡buah! Buenísimo. ¿Vale? Pensad que el ciclo térmico normalmente casi la mitad de la energía la pierdes incluso en la refrigeración del entorno. ¿Habrá alguien que haya echado a quemar carbón dulce? Pues no quemaría tan mal. No quemaría tan mal, ¿eh? Que el azúcar es un hidrocarburo, o sea que eso quema. Quemar, quema. Bueno, el carbón tiene una larga historia, ¿vale? De explotación. Pensad que el carbón es uno de los combustibles más antiguos de los que disponemos. En la época del bronce ya se usaba carbón, incluso más que madera ya se llegó a usar carbón. O sea que hemos de pensar que es una cosa que está muy ligada a nosotros, ¿vale? Pero que la tecnología para su extracción y transporte hasta los lugares de consumo está bastante dominada, es decir, la cosa está clara. ¿Vale? No obstante, su minería conlleva riesgos, ¿vale? Debido a que los filones interesantes ya han sido explotados, que eran los filones que estaban a poca profundidad, que eran enormes, que tenían una gran cantidad de producto y además producto de buena calidad. ¿Y por qué no quemaban bronce? Se me cayó un mito. ¿Cómo que quemar bronce? ¿Cómo que quemar bronce? A ver, cobija, ¿qué coño estás diciendo? ¿Qué coño estás diciendo quemar bronce? Por favor. Sí, como en Minecraft. Igual, exacto. Sí, Minecraft. Exacto, igual. ¿Vale? A todos los riesgos, ¿vale? Se añade el de la acumulación del peligroso grisú, que es que esto ocurre en las minas, que cuando tú empiezas a extraer carbón en las minas, empieza a surgir un gas que básicamente serían restos casi de polvo microscópico en el ambiente, y a la que tú provoques cualquier chispa en una mina de carbón, eso puede explotar, ¿vale? Es una mezcla gaseosa muy explosiva de metano y aire, que ha sido la causa, sobre todo en el pasado, de múltiples accidentes. La gran cantidad de muertos en minas de carbón era el grisú, que se incendia en cualquier momento y explota, y bueno, pues en un ambiente cerrado y tal, pues tienes el problema, ¿vale? En la edad del bronce
Todo era con bronce hasta lo que quemaban. Dios. Por eso los pajaritos. Dios, vale. Ok. La menor o mayor calidad de los carbones se mide por su mayor o menor contenido, de acuerdo, en carbono. Básicamente, cuanto mayor es el contenido de carbono, mejor es, básicamente. Dice, no pone que a partir de qué año empezaron a meter canarios en las minas. No, no lo pone. Pero bueno, seamos positivos, esas minas eran la bomba. Oh, Dios, tío. Víctor, por favor. Vale, ok. Por favor, vaya clase tengo. Vaya clase tengo, chavales. Bueno, lo dicho, ¿de acuerdo? Los que tienen los lignitos, que contienen altas proporciones de azufre y nitrógeno, que vienen de los organismos vivos que contenían este carbono, son de inferior calidad. El azufre, por ejemplo, está limitado prácticamente en todas las industrias. No puedes emitir en tierra, creo que era más del 0,5% de azufre, 0,1 en Europa. Y se obligan a... Espera, ¿esto es una clase? Sí. Luego al final paso lista. Bueno, pues eso. Y nada, que en la combustión de los que tengan azufre se producirán óxidos de azufre. Y ese óxido de azufre, a la que le metes agua, se convierte en ácido sulfúrico. Y eso, o sulfuroso. Y eso puede ser como bastante dañino a la hora de respirarlo. Se te pone una carraspera, se te pone la voz de Sabina, Dios. Bueno, estos problemas, ¿no?, han hecho que esta fuente tradicional de energía sea menos atractiva, sobre todo a la que empecemos a usarla de forma masiva, ¿de acuerdo? A Mar del Saber, así que las paridas family friendly. Profe, puedes ir al baño, ¿vale? Pero no te pierdas de vuelta. Vale. Para acabar, diremos que a pesar de ser una fuerte competencia al petróleo, es decir, ser la fuente energética que compite mayormente con el petróleo, sigue siendo una fuente muy importante de productos orgánicos de múltiples usos en la industria. Es decir, el carbón sigue siendo a día de hoy una de las fuentes energéticas más usadas, pese a la existencia del petróleo, pese al uso de lo que sería plásticos, todo esto, ¿vale? El carbón, mejor dicho, se sigue usando y mucho, tanto en la industria como en la vida cotidiana. En la industria, por ejemplo, para hacer acero se mezcla con carbón, por ejemplo. Bueno, por esto se ha insistido muchas veces que dentro de lo posible no se usen materias primas irreemplazables a corto plazo para una simple combustión. Por ejemplo, si tú vas a hacer una combustión que no tengas que usar carbón, intenta no usarlo. Ese es un poquito el tema, ¿vale? Ese sería un poquito el tema. Es un no me gastes algo que no podemos reemplazar rápido, gasta otra cosa que sea más fácil. Lo que pasa es que para eso está el sistema de precios. En teoría, el sistema de precios debería ser el que nos regulase un poquito esto. Bueno, gas natural, ¿vale? Vamos al gas natural, que este sería un poquito la niña bonita de los tradicionales. Vale, el gas natural existe en bolsas asociadas frecuentemente a yacimientos petrolíferos, solo están en la parte superior. Es la parte más ligera de los yacimientos petrolíferos. El gas extraído de estas perforaciones ha de ser transportado mediante gasoductos, como el de Argelia, ya sabéis, hasta enormes tanques donde se mantiene licuado bajo presión, y no solo presión, sino baja temperatura también, para aumentar la capacidad de almacenamiento de los mismos. Básicamente, si está en forma líquida, tú puedes guardar 1 tonelada por metro cúbico. Pero si está en forma de gas, tú solo puedes guardar 1 kilo por metro cúbico. Incluso un poquito menos. La diferencia es notable, ¿vale? Claro, leña seca para cosas sin importancias, totalmente. Además, ahora se pueden hacer unas pastillitas de madera compactada, que eso es una puta maravilla. Dice, ¿no se puede transportar licuado en los barcos? Correcto, también se puede transportar licuado en los barcos. Lo que pasa es que es carísimo. Transportar gas licuado en barco es caro de narices, que es lo que está haciendo ahora China también. Bueno, desde ellos se distribuye esencialmente a 2 destinos: centrales térmicas y consumo doméstico para calefacción y cocina. Uno de los principales atractivos es que esta fuente de energía es relativamente limpia, que eso es lo que decíamos, es de las fuentes de energía de las más limpias, sería el gas natural, porque básicamente solo tienes CH4, los 4 hidrógenos se convierten en agua, y el carbono se convierte en CO2 al unirse los dos con oxígeno.
Y si no se cumplen las condiciones, pues bueno. Entonces sueles tener bastantes problemas, ¿vale? Bueno, por otra parte, el manejo y almacenamiento y transporte de gas altamente inflamable no deja de tener sus riesgos. Por eso, por ejemplo, cuando nosotros tenemos el gas, le añadimos el producto este que huele a gas, porque el gas no huele a nada. Si el gas es natural, ¿por qué se quejan, no? Bueno, por eso, lo dicho, el gas no huele. Al gas se le añade un producto que huele y huele muchísimo, que es el producto este que huele a gas, ¿vale? Sí, menos mal que le echan el tufillo, totalmente, si no sería una liada. Imagínate entrar en una sala, encender el interruptor, que creas una chispa y se incendia todo y no sabrías por qué leches has muerto. Al menos, coño, si huele a gas dices, hostia, mierda, el gas, ¿sabes? Claro, entonces no huele a gas. Es que el olor a gas no existe, es mentira. Nunca huele a gas. Huele al producto que le echan al gas. Vale, muy bien. Petróleo. Si podríamos definir nuestra era en una era concreta, sería la era del petróleo. Hemos sido engañados totalmente, ¿vale? Es el producto fósil más importante, no solo desde el punto de vista energético, sino también industrial. Se usa para todo, pero para todo. Casi no hay nada que no lleve petróleo que tengamos a nuestro alrededor. Esto lleva petróleo, el soporte este lleva petróleo, los móviles, todo llevan petróleo, ¿vale? Está compuesto por una compleja mezcla de hidrocarburos muy diversos, pesos moleculares, desde las fracciones más ligeras, de H4 y compañía, que darán lugar a querosenos y gasolinas, hasta las más densas, como aceites pesados o asfaltos incluso. Es decir, el petróleo va desde lo más chapapotil que te puedes imaginar hasta lo más ligero que hay. Incluso se usa para colonias, se usa para todo. Desde el punto de vista energético, los procesos más importantes en los que está sometido pues sería la destilación fraccionada, el cracking, el reforming, que permite crear nuevos tipos de producto con una fuente de petróleo. Mi mesa de madera y tornillos creo que se libra. El lacado que lleva, a lo mejor no se libra. Si lleva lacado, olvídate, estás dentro del círculo. Bueno, de esto. Esencialmente consisten en ir separando los distintos componentes de la mezcla de hidrocarburos, ¿vale? En fracciones pues como bastante más simples, de composición más homogénea, aprovechando... Lo que básicamente aprovechan es que en las columnas verticales de las refinerías van situando diversos puntos de ebullición y de condensación y van recogiendo cada uno de esos productos en diferentes etapas, y entonces básicamente van consiguiendo que sea de contenido más homogéneo cada uno de los niveles. Entonces saben que de cierto nivel va a salir, pues yo que sé, diésel, o va a salir otro tipo de productos. ¿Cuándo llegará el grafeno? Es el gran olvidado. Siempre está ahí, pero nunca llega. Es como una mentira. Es una mentira de estas gordas. Pero bueno, poco a poco hay cada vez más productos que usan grafeno. Eso sí que es verdad que se va haciendo un espacio en la industria. Zumo de dinosaurio, totalmente. Los ecologistas no deberían usar petróleo. Digo, los vegetarianos. Pero bueno. Los procesos de cracking y reforming llegan aún más lejos que el proceso anterior de simplemente dividirlos, al permitir la rotura selectiva de algunas fracciones destiladas. Esta es la parte más... Tecnológicamente es lo más avanzado, el cracking y el reforming. Vale, entonces nos podemos crear el tipo de productos que nosotros queramos. Es súper importante que las industrias puedan hacer esto porque casi todas las industrias que tenemos en nuestros países usan petróleo. Bueno, así se usa... y se obtiene todo el espectro de combustibles para automoción, queroseno para la aviación, gasolinas, gasoil, ¿vale? Y los distintos productos energéticos de destilación, calefacción, centrales térmicas, usos domésticos, ¿vale? Y también como fuente de energía lleva complejos problemas de abastecimiento, políticos, medioambiental. Es decir, el petróleo vendría, como es tan deseado, como lo necesitamos tanto y hay tan pocos sitios de donde sacarlo, da muchos problemas, da muchísimos problemas pues a nivel internacional, muchas tensiones. Bueno, es lo que tiene, es decir, es un bien escaso que hay que explotar porque lo necesitamos, porque lo usamos a día de hoy, y entonces pues nos da unos ciertos problemas. Sin embargo, bueno, aquí nos mete un poquito el tema, que bueno,
Pero básicamente, pues como otra parte del lado negativo sería que emitiría una gran cantidad de CO2, mucho más que el metano. El metano, pensar que por cada cantidad de energía emite muchísimo menos CO2 que el petróleo contamina más. Y bueno, pues debido a que además lo consumimos para todo, lo usamos para todo, estamos liberando una gran cantidad de carbono al ambiente que hasta no hará mucho estaba enterrado. Y eso tiene unas consecuencias. Vale, muy bien. Energía hidroeléctrica. Venga, a la de los pantanos. Ya sabéis. Una fuente tradicional que usa la potencia gravitatoria del agua, básicamente. Crearemos la edad del vidrio y cristal. Ya os explicaré porque han sacado unos cristales que llaman cristales 5D, que básicamente permiten almacenar una gran cantidad de contenido de información y casi no se degradan, lo cual permite guardar información durante milenios, lo cual sería una auténtica brutalidad, pero bueno, está muy chulo. Bueno, otra fuente tradicional es esa, es la hidroeléctrica, ¿de acuerdo? Se usa desde hace muchísimo tiempo. Pensad que los molinos de agua es algo súper importante. Sí, estos directos quedarán guardados en el canal de Mar de Curiosidad en YouTube. Esto se subirá al canal de Mar de Curiosidad de YouTube, que es el que ya conocéis, en el que ya estáis suscritos o no, en todo caso. Y bueno, pues lo subiré y además lo subiré íntegro. Pero bueno, no sé si se está quedando el chat, que lo que estáis hablando, en teoría sí, que se debería estar... Sí, debería estar... Sí, el chat funciona. Vale, ok. Pues básicamente lo vamos a seguir. Vale, ok. Originalmente, ¿vale? La energía potencial gravitatoria almacenada por una cierta cantidad de agua, ¿vale? Energía potencial gravitatoria. La usamos, ¿vale? La usamos para mover molinos. Y anteriormente esos molinos hacían el trabajo directamente. Vale, perfecto. Guardaremos las partidas de Hearthstone en los discos de cristal, sí, totalmente. Bueno, lo usábamos directamente para mover harina, papel, trigo, bueno, lo que hiciera falta, ¿de acuerdo? Ya desde la antigüedad se adquirió una gran destreza en el aprovechamiento de estos saltos de agua. Es decir, ya es algo que llevamos de hace tiempo. Faltaba realmente antes lo que eran las paletas, las toperopaletas, todo este concepto de la turbina. Faltaba mejorarlo. Tardamos mucho en mejorar la turbina. Pero bueno, la turbina de agua, la clásica turbina de agua, viene de muy antiguo. Viene de muy antiguo. Bueno, obviamente conforme esto ha ido cambiando y se ha mejorado la rueda de paletas, se han transformado los tipos de movimiento, se ha conectado a generadores eléctricos, hemos podido sacarle muchísimo rendimiento. Hoy en día hay unas turbinas que permiten saltos de agua de 3,5 metros y creo que eran 10 kilovatios, una cosa así, o 15 kilovatios por turbina, y era bastante asumible para pueblos chiquititos y tal, con poco consumo energético. Y bueno, básicamente aquí nos hace una derivación del tema de cuánto sería la energía potencial, ¿no? Básicamente, para que nos hagamos una idea, nos habla que la energía potencial del agua sería la integral, ¿vale? De la altura máxima del agua derivada contra la energía potencial. Si esto lo vamos viendo, pues nos sale la gravedad, la Tierra, por la altura, ¿de acuerdo? Por la derivada del peso o de la masa, perdona, que se está moviendo. Si volvemos a sacar otra vez la derivada, nos sale que sería la gravedad por la altura, por la densidad, derivado de la velocidad, básicamente. Si esto nos vamos yendo por cada paso, al final nos queda que sería la densidad por la gravedad, por el volumen, por el volumen, no la velocidad, por el volumen, por la altura al cuadrado máxima partido entre 2. Esto sería la fórmula de cálculo de la potencial gravitatoria de una, ¿qué os digo yo? De una central hidroeléctrica. Tú calculas qué altura de agua tienes, cuánto volumen tienes y básicamente sabiendo que es agua, que sería, esto sería un 1, la gravedad es 9,81, el volumen pues lo que te ocupe el agua que tienes, la altura al cuadrado pues la altura que tengas de columna de agua, partido entre 2 y lo que te dé. Y ya está, y puedes sacar cuánta energía te puede dar como máximo un pantano con esta formulita tan sencilla. Bueno, pues nada,
nos dice que para 500 metros de largo de pantano por 100 metros de ancho, con una altura máxima de 50 metros, nos daría, pues nada, esto está mal, esto está muy mal. Dice, la energía potencial almacenada es del orden de 1013 julios, no sé, es como muy poco, 1013 julios, es como ¿qué cojones? Esto tendré que hacer el cálculo porque esto está fatal, 1013 julios es un desastre de energía. Sería suficiente para calentar un litro de agua 1 grado. Esos son 1013 julios, esto está mal. Aquí hay un problema. Yo creo que es 10 a la 13. Yo creo que es 10 a la 13 julios. Pero bueno, ya lo calcularé en otro momento. También en este caso se aplica lo dicho para los combustibles fósiles. En lo concerniente al rendimiento. Bueno, nada. También importante, es decir, hacer pantanos pues puede deteriorar el ambiente, pero no es necesario. O sea que muchas veces hay que ver qué hacemos, ¿vale? Pero no sabe con la cantidad de agua lo ha hecho. Sí, lo pone. 500 metros de largo por 100 de ancho. 500 de largo por 100 de ancho por 50 metros de altura. Esa es la cantidad de agua que le ha metido. Le ha metido 500 por 100 por 50. Fíjate, te digo. 500 por 100 por 50. Aparte, la densidad del agua son 1 tonelada metro cúbico. O sea que esto se tiene que multiplicar por 1000. Por 1000. Pongámosle que es agua de río, 1000. Por la fuerza de la gravedad. Bueno, por la aceleración de la gravedad. Por la altura máxima al cuadrado. Esto será por 50 por 50. Y todo esto partido entre 2. Pues me sale 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 ceros. Me sale 3 elevado a la 13 ceros. 3 por 10 elevado a la 13 ceros, sí. Es eso, Esto es un error a la hora de escribir. Es 10 a la 13 julios, aprox. 10 a la 13 julios. Bueno, son 3 por 10 a la 13, pero bueno, da igual. Más o menos lo mismo. ¿Vale? Sí, no, es un error de escritura. Vale. El avance decisivo que explica el desarrollo de esta forma de energía es la conversión de la energía cinética del agua y después pasarla a eléctrica. ¿De acuerdo? Bueno, el aprovechamiento de esta forma de energía es especialmente interesante para aquellos países que cuentan con importantes recursos hidráulicos, que esto es una pasada, porque si a ti te llueve, básicamente tu fuente de energía te viene gratis. Y eso es como la leche. Y además, si tú almacenas tu agua, tú después la puedes distribuir para tus gastos necesarios, o sea que está muy bien. La energía de origen hidroeléctrico no supone, al menos en teoría, un consumo importante de materias primas, exceptuando lo de montar la presa y demás. Pero bueno, sería de esas formas que son como bastante poco contaminantes. Y si tienes montañas altas o si... Bueno, y si no, lo que tienes que hacer básicamente es cavar. Quiero decir, puedes hacerlo, puedes trabajarlo. Si no, tienes que montar tú la presa, tienes que elevar tú la presa. Pero bueno, una presa de 50 metros es fácil ponerla. Pues el agua genera esta energía que se recicla constantemente en la naturaleza en un ciclo cerrado de la que nada de ella se pierde. Eso está muy bien, ¿vale? Obviamente hay que ser responsable, no puedes malgastar este bien, aunque sea renovable no se debe malgastar. Y además de estos aspectos positivos, la construcción de centrales hidroeléctricas posee otro que será necesario tener en cuenta. Contribuyen de forma natural a la regulación de los cauces que en otras circunstancias podrían ser muy irregulares. Si tú tienes centrales hidroeléctricas, tú puedes regular cuánto agua baja por un río, lo cual pues también nos suele interesar bastante. Entonces puedes mantener el río más o menos siempre al caudal que tú quieres. Vale. A pesar de estos aspectos positivos, pues nada. Siempre hay que tener en cuenta los costes. Eso siempre es algo importante. Hay que tener unos costes que se tienen que asumir. Punto, ya está. Vale, vamos a la energía nuclear de fisión, que está ya en la parte más chachi de la tradicional. Dentro de la tradicional, digamos que para mí es una de las más nuevas.
O al menos en mi concepto es una de las más nuevas. Sí, nos lo enseñó a hacer un castor. Vale, pensad que en 1896 Becquerel fue el señor que se dejó las radiografías metidas en un cajón porque ese día iba a llover. Creo que era un hombre que estaba haciendo como radiografías en el exterior y estaba velando, no, fotografías en el exterior y estaba velando las películas de fotografía al sol, básicamente. Estaba demostrando que el sol tiene una radiación o tenía un tal. Bueno, y el problema es que un día llovió y se lo dejó en el cajón, sobre una piedra, es decir, una piedra, ¡pop!, encima del de esto. Claro, este también estaba mirando temas de uranio y tal, porque observaba que el uranio tenía una capacidad de fluorescencia. Es decir, absorbía luz y emitía luz. Era como bastante chulo. Y entonces cuando lo dejó ahí en el cajón, sin luz, básicamente se acabó encontrando que se había velado la fotografía. O sea, hostia, esto emite energía así por la... Es decir, una roca que emitía energía. Pensad que el principio de conservación de la energía en ese momento petó. Es decir, la gente dijo, ¿qué cojones? Esto no tiene sentido. ¿Cómo una roca va a emitir energía? Hubo mucha gente que le llamó magufo y de todo. Pero bueno. Pues nada, por primera vez se constata que en el corazón de la materia se albergaba un principio de mutabilidad e inestabilidad no previsto ni observado hasta la fecha. ¿Vale? Pronto se estableció que la naturaleza física de esta radiación está construida por tres componentes. La radiación alfa, beta y gamma. Son los tres tipos de radiación. De las tres, la más peligrosa realmente es la beta, porque se disipa en 1 metro y poco, que es más o menos el volumen de nuestro cuerpo, y entonces es la que se te queda dentro, es la que te hace pupa. La gamma obviamente hace mucho daño, la alfa también, pero las partículas beta son las que te provocan cáncer, muerte y destrucción. Vale, la radiación alfa consiste en los núcleos de helio, 2 protones y 2 neutrones ligados entre sí. La beta está formada por electrones muy energéticos y la gamma ya es una forma de radiación electromagnética. La de Hulk era la gamma. Esa quiero. Esa quiero. Dame 1 kilo de radiación gamma, por favor. ¿Vale? Y la mayor energía... y tiene mayor energía que las de rayos X. Buenas, Frey Gruber. Buenas, Menestra. Bienvenida aquí al directo de Aprende con Marino. Temario 1, producción y transformación de las distintas formas de energía. ¿Vale? Perdón que no haya saludado, es que estaba con el tema. Este descubrimiento inicial fue el origen, ¿vale?, de toda una serie de descubrimientos. Proyecto Manhattan y viceversa, ¿vale? En el punto de vista de la producción de energía, uno de los descubrimientos más notables se hizo en el año 1938, que fueron Fritz Strassmann, que observaron que una partícula neutra recién descubierta, el neutrón, era capaz de producir una transformación espectacular de energía. Básicamente consiguieron romper la materia y eso fue como ¡buah! Somos la leche. Podemos aprovecharnos de esto, ¿no? Y este neutrón, al romper la otra materia, producía otros neutrones. Lo que pasa es que eran neutrones de alta velocidad que es difícil que rompan otra materia. Entonces se tenía que poner un moderador. Hay toda una serie de tecnología por aquí bastante chula. Marie Curie está como bastante antes. Está como bastantes años antes. Obviamente de todo este tema sale la famosa fórmula, ¿vale? Que sería que la variación de la energía tiene que ver con una variación en la masa por la velocidad al cuadrado, básicamente, igualando los dos términos, ¿de acuerdo? Y obviamente, pues en efecto, es decir, la variación esta la podéis quitar y os queda energía es igual a masa por la velocidad al cuadrado, velocidad de la luz, perdón, al cuadrado, ¿vale? Y nada, pues gracias a esto empezaron a poder fabricar energía nuclear, en este caso. De esta manera, las dos leyes antes independientes de la ley se conservan, de la conservación de la masa y la conservación de la energía. Y con la radiación era como, esto no cuadra, es decir, estoy perdiendo masa, pero estoy ganando energía, pero estoy perdiendo masa, pero estoy ganando energía, ¿no? Esta formulita lo que permite es unir las dos partes. Se dice nucelar. Vale, ok. Y nada, la conservación de masa energía sería el nombre de la...
Bueno, está claro que cada uno de los neutrones liberados de la reacción de fisión puede inducir en la fisión de otros núcleos, que es la parte importante del tema. Si conseguimos controlarlo, podemos montar una fuente sostenible de energía, sostenible en el tiempo. Bueno, adecuadamente controlada, y esta reacción constituye una de las fuentes de energía más poderosas que conocemos. Luego por abajo está cuánta energía nos da 1 kilo de uranio, y es para flipar, pero para flipar, ¿eh? Bueno, las cantidades de energía liberadas por las reacciones de fusión son enormes en comparación con las reacciones químicas. Y esto es importante, dice, la razón de este hecho deriva en que el origen tiene de la energía nuclear y la química por otros, que la energía química lo único que hacemos es reordenar los electrones y cambiarlos o subirlos o bajarlos de fase. Pero en la energía nuclear lo que hacemos es romper los átomos y sacar parte del átomo. ¿Es viable que cuelgues el temario en algún sitio? Sí y no. Debería colgar el mío. Este es que no es mío. Este no lo puedo colgar tal cual. Creo. Ya lo revisaré. Lo revisaré. Este temario como tal no lo puedo colgar. Lo que sí que colgaré serán los vídeos. Y obviamente estará el temario ahí. Así que eso sí que lo podéis mirar. ¿De acuerdo? Pero el temario tal cual va a ser complicado que lo cuelgue. Al menos de momento. ¿Vale? Bueno, la energía química procede del redondeamiento de los electrones. Tal. Vale. Bueno. Por cada modificación de la posición de un electrón, se produce un electronvolt. Es decir, emite un fotón, que es un electronvoltio de energía. Pero es que por cada rotura de átomo, obtenemos un mega electronvoltio, es decir, 1.000.000 de veces más. Lo cual quiere decir que 1 kilo de uranio equivale, es decir, consumir 1 kilo de uranio equivale a consumir 1.000 toneladas de carbón. Esta sería la diferencia, ¿de acuerdo? 1 kilo de uranio contra 1.000 toneladas de carbón. Esa es la densidad energética que tiene el uranio. Claro, es muchísimo, es muchísimo. Tener 5 o 6 kilos de uranio enriquecido 235 es la leche en comparación con tener, es decir, equivale a 5.000 toneladas de carbón. Vale. ¿Cómo se obtiene la energía para el tema de la fisión? Pensad que hoy en día no solo usamos uranio, usamos plutonio, pero bueno, vamos a hablar de las de uranio, ¿vale? ¿Es más contaminante? Sí, pero bueno, es diferente, es diferente. El uranio natural, normalmente, del uranio natural en la Tierra solo deberíamos poder usar el 235. Lo que pasa es que aquí en la Tierra casi todo el uranio que hay es 238, que es mucho más estable, lo cual es normal. El 235 se va deteriorando y el que te queda solo es el 238, que es simplemente radiactivo. Dado que la mayor parte del uranio natural está compuesto por el isótopo de masa 238, se comprende que para la utilización tú lo que tienes es que separarlo, el 238 del 235, y tienes que tirar el 238. Es que es un lío. Producir lo que se llama enriquecer el uranio. Tú lo que haces es quedarte solo con el uranio 235. Bueno, el problema de los enriquecimientos es que es complicado técnicamente. Hay muy pocos países que sepan enriquecer uranio, que tengan la capacidad tecnológica, ¿vale? Porque además el uranio 238 y el 235 se parecen un montón. Es que prácticamente son el mismo producto. Es decir, son el mismo... Bueno, son el mismo átomo prácticamente. Es muy difícil separarlos. Entonces se tiene que trabajar con una serie de fenómenos físicos y demás, y los puedes ir sacando poquito a poquito. Y bueno, pues lo dicho, solo pueden hacer unas pocas naciones. Por otro lado, los neutrones son muy efectivos en producir fisiones. Son unos muy concretos. Es decir, además, cuando vas a producir eso, necesitas neutrones de baja energía. Es como darle con el billar, ¿sabes? Si das muy fuerte, la pelota se sale de la mesa y no te interesa. Te interesa darle justo. Y por eso habréis escuchado muchas veces los moderadores, el elemento moderador de la central es lo que hace que la central dé más energía.
Si tú le quitas el moderador, los neutrones van a toda hostia, se escapan y se acaba la reacción. Y ya está. Y te quedas con los mocos puestos ahí. ¿Vale? De ahí la necesidad de una sustancia que sirva de moderador, que puede ser grafito o agua pesada. ¿Vale? Bueno, la tendencia natural de la reacción en cadena es a propagarse a velocidades cada vez mayores. ¿Vale? Y esto hay que tener cuidado, porque si te pasas de concentración de uranio 235 o le pones demasiada energía y en una sustancia con moderador y tal, puedes llegar a lo que se llama la masa crítica o una situación de criticalidad. Si llegas a eso, básicamente tienes Hiroshima. Si no llegas a eso, si os mola el creepypasta, podéis ir a buscar una cosa que se llama el Demon Core. El agua pesada es agua con alto contenido de deuterio y tritio. ¿Vale? Pensad que el hidrógeno tiene solo un neutrón y un electrón, sí, es masa 2, ¿no? Masa 2, masa 1. Diría que solo tiene un neutrón, espérate. Tiene un... Vale, un protón y un electrón. ¿Vale? El tema sería cuántos neutrones le metes. Porque puedes tener un neutrón, 2 neutrones, 3 neutrones, ¿vale? Entonces, cuanto más gordo se hace tu hidrógeno, básicamente más... Vale, sí, dice, normalmente el óxido de deuterio, una molécula de composición química equivalente al agua, en la que 2 átomos del isótomo más abundante del hidrógeno, el protio, son sustituidos por 2 de deuterio. Un isótopo pesado del hidrógeno, de su fórmula química es D2O o peso atómico 2H2O. Básicamente sería un neutrón, un protón y un electrón. Eso es deuterio. Y tritio son 2 neutrones, un protón y un electrón. ¿Vale? Y pesa más. Por eso se llama agua pesada. ¿Vale? Para rebajarlo, pues se usan eso. Barras de cadmio o las de grafito, como en Chernobyl y tal. ¿Vale? Pues nada. La energía que se libera de estas reacciones es en forma de calor. Pensad que en una central térmica y en una central nuclear, lo que estamos produciendo en ambos sitios es calor. Una gran cantidad de calor. ¿De acuerdo? Cuando estos productos se frenan en un medio... Vale, aquí sería la fisión. Lo que se genera, pues básicamente sería cinética, es decir, el movimiento de los átomos y tal. Y cuando se frenan en un medio material, lo que dan es calor. ¿Vale? Al final el calor no deja de ser energía cinética. Este sencillo proceso es el que se usa en centrales nucleares. Y ya está, tú obtienes calor, calientas algo, obtienes vapor, lo pasas por turbinas y a darle vueltas. Los distintos tipos de reactores nucleares difieren entre sí en el moderador usado, el tipo de refrigerante, el tamaño, el tipo de combustible. Mirad, por ejemplo, aquí nos habla de uranio o plutonio, ¿vale? Los dos tipos de combustible que hoy... O, por ejemplo, uranio que ya se haya usado en otras centrales. Y entonces lo que tienes es que usar sistemas de baja moderación. Y también se usan, ¿vale? Y bueno, nada, pues uses el que uses, más o menos todos se parecen bastante. Bueno, pues las reservas de uranio también son limitadas. Y muy escasas. Y muy escasas, ¿vale? Y bueno, nada. Pues lo dicho. Para solución técnica de destruir lo que serían los residuos, tendrían los reactores de neutrones rápidos. Es decir, sin moderador. Y bueno, básicamente el objetivo es intentar reducir aún más la cantidad de residuos que te quedan al final. Y entonces, bueno, pues básicamente cuanto menos residuos, mejor. Ya está, no tiene mucha más historia, ¿eh? Es decir, hay mucha física detrás, pero básicamente el objetivo es quemar todo el combustible. Si tú quemas todo el combustible nuclear, tú no tienes residuos. Pero claro, lo chungo, lo difícil es quemar todo el combustible nuclear. Es muy difícil porque cuando la concentración baja, cada vez se vuelve menos eficiente. Entonces puedes sacarle menos energía a la central. Vale. El tema de seguridad en este tipo de reactores, en este tipo de centrales, es lo más importante. La seguridad, safety first, aquí. Conocemos los casos, tema de Chernobyl y tal.
Fujikura, todo lo que queráis, si se hace mal, puedes tener un problema muy grave, que en otras centrales pues no pasa nada. Sí, tienes todo irradiado y durante muchísimo tiempo, muchísimo tiempo. Vale, el principal problema pendiente de la energía nuclear de fisión es la gestión de los residuos, que sigue siendo... ¿Y hasta qué punto pueden quemar? No te lo sé decir, es que depende mucho de la central. Que depende muchísimo de la central. Por ejemplo, las centrales de neutrones rápidos muchas veces usan residuos nucleares de las centrales nucleares ordinarias. También se está trabajando en que esos residuos, por ejemplo, se usan en algunos casos en temas médicos. Es que es complicado, ¿no? No te sé decir no, queman el 60%, no lo sé. No sé, es complicado, complicado. La cuestión es que se ha ido mejorando. Eso sí que es verdad, se ha ido mejorando. Y las barras y todo. Pero lo que pasa es que las barras tú las puedes reutilizar. Porque al final tú lo reutilizas y ya está. Bueno, dejar que los residuos de más baja actividad alcancen niveles de reactividad tolerables, ¿vale? Y tratarlos como residuos industriales. En una barra de grafito al cabo de las décadas o lo que sea, pues a lo mejor ya se ha recuperado. Tú ya podrías usarlo. Ya está, ya se habrían todos los isótopos inestables ya se habrían ido. Y podrías volver a meterlo en el circuito de uso. O almacenarlos de alta y muy alta actividad en bidones sellados con hormigón y depositados en el fondo del mar o en el interior de profundas minas. Que eso se suele hacer, lo de en el fondo del mar se suele hacer, se tiraban en el fondo del mar. Por un motivo muy importante, es que el agua frenaría cualquier tipo de explosión y cualquier tipo de calentamiento del bidón y cualquier situación de criticalidad. Esa es la gran jugada era esa. Claro, ¿qué pasa? Que cuando metes bidones en el agua del mar que se los acaba comiendo, pues acabas con los residuos básicamente esparcidos por el fondo del mar, lo cual es una idea cojonuda. Cojonuda. Pero bueno, nada. Las soluciones estas en el largo plazo son básicamente... Aquí lo dice de una forma muy cariñosa, ¿vale? Ninguna carece de riesgos en el largo plazo, pero bueno, básicamente dan muchísimos problemas. ¿Vale? Vamos a las alternativas. Vamos a las alternativas. Lo típico. Por un lado tenemos la solar. ¿De acuerdo? Langostas, Godzilla y todo eso, sí. Básicamente por un lado tenemos la solar. Ya hemos dicho antes que todos los tipos de energía provienen de la solar, pero se puede aprovechar directamente la solar, ¿de acuerdo? ¿Qué cantidad de energía impacta cada segundo del Sol a la Tierra? Solo a la Tierra, no en la esfera que ocupa, no, solo a la Tierra. 10 a la 17 julios, lo cual es una burrada de energía, pero un montón. Muchísima energía, ¿vale? Suficiente si fuera completamente aprovechable para satisfacer las necesidades energéticas de la humanidad durante unas 5 horas cada segundo. Cada segundo, 5 horas de energía. Lo cual no está nada mal. Sin embargo, la densidad energética que nos llega del Sol es relativamente pequeña. Y básicamente esta es la energía que podría aprovechar una placa solar. 1 kilovatio por metro cuadrado. Este es el tope. Este es el máximo, ¿vale? Además, la radiación solar está muy desigualmente repartida a escala planetaria y varía frecuentemente con las estaciones, la hora del día, la posición, bla, bla, bla. ¿Vale? Sin embargo, si excluimos la energía de origen nuclear y son prácticamente todas las demás fuentes de energía, tienen su origen más o menos remoto en el Sol. Todo lo que explotamos viene de ahí. O sea que en algún momento tú tienes que ir a morir aquí. ¿Vale? Por ejemplo, el carbón. Bueno, toda la explicación está ya lo he dado. ¿Vale? Hay diversas formas de usar el Sol como fuente de energía. La primera es muy fácil. Producimos calor, producimos altas temperaturas y con esas altas temperaturas pues trabajamos con ello. La recogemos con espejos, con lo que sea, atrapamos esa energía y podemos calentar agua y ponerla a hervir y meterla en una turbina. Podemos aplicarla en algún tipo de uso que queramos o lo que sea. Colocar tuberías de cesio que luego vamos a usar para calentar agua y seguimos con los rollos, ¿vale? Básicamente no es muy difícil este tema, ¿vale? Las muy altas temperaturas que se pueden producir en un horno solar son mayores incluso a los 3000 kelvins, que al uso
son 3000 grados centígrados, que es mucha temperatura. Hay una cosa que sería la temperatura a punto negro, que creo que andaba por casi los 4000 grados, que es referente a la temperatura en la cual nos estaría emitiendo el sol. ¿Vale? La superficie solar pues serían esos unos 4000 grados, que no es mucho en comparación. El núcleo está mucho más caliente, pero bueno, podemos alcanzar temperaturas muy altas para hacer cualquier cosa. ¿Vale? Pues nada, obviamente pues con eso podemos hacer prácticamente lo que queramos. Depurar aguas residuales, producción de reacciones químicas de interés energético, es decir, podemos producir combustible, podemos hacer prácticamente lo que queramos con esa energía. Y nos sale entre comillas gratis. La segunda forma también es la de usarlo para generar el fenómeno fotoeléctrico, coger esa luz, meterla a través de un sistema de semiconductores, que básicamente son LEDs, meter la luz y obtener un electrón, que es el fenómeno fotoeléctrico. De acuerdo, que es del señor Hertz, el señor de los hercios, ¿vale? Pues nada, que obviamente es usado por Einstein, que creo que es premio Nobel. El Nobel fue por el fenómeno fotoeléctrico, ¿vale? Que es lo que he dicho. Te llega un fotón, le sacas un electrón y ya estaría, ¿vale? Pues nada, el problema es del uso masivo. Pues distribución desigual de la energía, baja densidad energética, cuesta almacenar la energía que saquemos, tiene muchos problemas, tiene problemas cuando se calienta, es cara, bueno, no es madura. Claramente, como hemos dicho antes, es una fuente de energía alternativa y por lo tanto no es una fuente de energía madura. Vale, otro problema, por ejemplo, es que la conversión de energía es básicamente a día de hoy, esto sería hace 2-3 años, del 20%. Por lo tanto, de cada kilovatio metro cuadrado, sácale solo el 20%. Estamos sacándole pues 200 vatios metro cuadrado, básicamente. Y eso sería, ¡buah!, 200 vatios metro cuadrado. Sería el límite tecnológico hace unos muy pocos años. ¿Vale? A pesar de estos inconvenientes, pues se sigue investigando y se está intentando mejorar. ¿Vale? Aquí viene la risa. La de que está solo a 30 años. Sería la energía nuclear de fusión. Ha habido noticias con el tema de los imanes esta semana mismo, que prácticamente podrían dar el salto que necesitan las centrales para ser viables. Es decir, con el ITER ya estaríamos por encima de que cuesta menos energía encenderla que mantenerla en marcha, pero para que funcione la central como una central comercial necesita estar sobre 10 veces, de 10 a 25 veces. Y con este salto tecnológico se podría hacer. Pero bueno, básicamente consiste en repetir la reacción que se produce en el núcleo de nuestra estrella o de todas las estrellas. Básicamente es coger deuterio, tritio y fusionarlo para convertirlo en helio u otros materiales más pesados. ¿Qué pasa? Que eso necesita muchísima energía. Mucha, porque los átomos intentan no juntarse. Entonces hay que superar esa barrera. ¿Cómo se puede hacer? Con láseres, con un campo magnético gigantesco, con altísimas presiones, altísimas temperaturas. Lo que pasa es que una vez empieza ese momento de inercia, una vez empieza a circular eso, se debería poder sostener. ¿Vale? Estrellas en miniatura, básicamente serían estrellas en miniatura. El gran objetivo de esto es llegar a tener, entre comillas, estrellas en miniatura. Tener nuestras propias estrellas. Por ejemplo, dentro del ITER se podrían llegar a alcanzar temperaturas de 25 millones de grados centígrados. ¿Vale? Obviamente, ¿qué significaría esto? Que un kilogramo de deuterio, ¿vale?, para formar helio, nos produciría una cantidad neta de energía equivalente a la producida en la combustión de 100 toneladas de carbón. Como veis, es 10 veces, la densidad energética es 10 veces inferior a la de la nuclear, ¿vale? 10 veces inferior a la de la nuclear. Pero ¿qué pasa? Que el hidrógeno y su isótopo estable, el deuterio, está por todos lados. La ventaja es que tienes una central 10 veces, de una densidad energética 10 veces inferior, pero primero está por todos lados y además es súper barato.
O sea que es como, ¡buah! Perfecto. ¿Sabes? Imagínate el cambio. El cambio es relativamente notorio. ¿De acuerdo? Sin embargo, bueno, pues lo que dice, ¿no? Para que funcione, pues primero habrá que superar lo que se llama la repulsión columbiana, que es básicamente la repulsión entre los átomos. Y por eso hay que calentarlo tanto y aumentarle tanto la energía que tienen, ¿vale? Dado que todos los núcleos están cargados positivamente. Esto es debido a que las fuerzas responsables del proceso de fusión son de muy corto alcance. Para juntar dos átomos hay que juntarlos a 10 a la menos 15 metros. Y entonces se unen. Pero claro, hay que juntarlos. Y por tanto, primero habrá que acercar ambos núcleos hasta que el rango de distancias, suministrándoles energía. ¿Vale? Hay que calentar la mezcla de los isótopos en el rango de 100 millones de grados Celsius. Se puede rebajar eso con los campos electromagnéticos, porque 100 millones era mucho. ¿Vale? Ponle rumbias para que se junten. Sí, unas habaneras, un vinito. No se respeta el espacio interpersonal de los átomos, madre mía. Como es evidente, a las altísimas temperaturas, la materia no se encuentra en ninguno de los estados de agregación, que no son familiares, sólido, líquido, gas, tal, sino que estaría en formato de plasma. Vale, muy bien. Así pues, un primer problema que habrá que resolver para obtener la energía de fusión es, primero, la de mantener todas esas situaciones que necesitan. Es complicado, es complicado. Mierda. Muchas gracias por el follow. Y leches. Ah, se ha quedado detrás de lo del Adobe. Perdonad, ha sido un error técnico. Vale, muchísimas gracias a... no sé quién se ha unido, pero alguien se ha unido. Bueno, ya lo veré después, ¿vale? Pues nada, pues aparte de idear un sistema para mantener el plasma fuera del contacto de la pared, imaginad si toca la pared ese plasma a 100 millones de grados, no, la pared no queda, básicamente no queda, ¿vale? Es necesario calentarlo a una temperatura suficientemente alta y una vez iniciada, la idea sería que se automantendría. Es decir, la temperatura se mantendría por sí misma. El campo electromagnético hay que seguirlo manteniendo, pero si lo hacemos bien, esto tiraría solo. Los residuos también son una basurita. Básicamente no tenemos el problema de los residuos nucleares. ¿Vale? Bueno, pues hay que conseguir una densidad de isótopos suficientemente alta, ¿de acuerdo? Y que el tiempo de confinamiento de la energía sea alto, ¿vale? Básicamente debemos conseguir que el tiempo sea suficientemente alto, ¿vale? Es decir, que el producto de la densidad de partículas por la temperatura absoluta y por el tiempo de confinamiento de la energía supere a la cantidad de 10 a la 20 del sistema internacional. Expresada en el sistema internacional de unidades. Este es el JET. El JET ya está funcionando hace tiempo y creo que llegó al límite tecnológico el JET, aunque es donde han probado lo de los electroimanes. También están los dos tipos, que son los tokamak y los stellators. Los stellators son como muy circulares, parecen una bola, ¿vale? China tiene un stellator. Y el tokamak son estos tan extraños que tienen una especie de curvas y tal, que sería, por ejemplo, el ITER. El ITER sería el tipo tokamak. Y el Star, no me acuerdo cómo era el nombre del chino, pero bueno, es un stellator. ¿Vale? El campo magnético que necesitan estos pequeños cacharros son entre 2 y 6 teslas, ¿de acuerdo? Que parece poco, pero es mucho. Es decir, un Tesla equivale a muchísima energía, es muchísima energía. Pensad que ha de confinar toda esa masa que está tan caliente que quiere escaparse constantemente. Es muchísimo. Esto hace daño. Esto te pillan dos imanes, las manos por el medio y te lo deja el dedo peor que el mío. ¿Vale? E incluso te puede hacer daño en tus átomos. Es decir, son campos magnéticos que empiezan a hacer pupa. ¿Vale? La energía se mide en coches Tesla. No, en coches Tesla no. Bueno, básicamente, la línea de investigación de los tokamaks, ¿vale? La más prometedora, los JET, los que hablábamos anteriormente, es un tokamak. Y el Frente Internacional pues va orientado a hacer que esto cada vez sea más plausible, básicamente.
Lo dicho, en las primeras décadas del presente siglo nos ofrezcan una fuente de energía limpia, sostenible, renovable, bla, bla, bla. Estamos lejos, pero a lo mejor ya no estamos tan lejos. Empezamos a acercarnos, ¿eh? Se va acercando el tema. Es posible que en 20 años, ya hemos bajado de los 30 típicos, es posible que en 20 años ya tengamos las primeras centrales comerciales de energía de fusión. Y la cosa ya empieza a tirar para donde toca. Lo que pasa es que son muy complejas y son muy caras. Y eso es algo que hay que cambiar. Una central tan cara no es decir, económicamente no es sostenible ahora mismo. Sí, sí. Aparte de la línea de investigación de fusión por confinamiento magnético, existe otra, la de fusión por confinamiento inercial, que también se está trabajando. ¿Vale? Básicamente le metes inercia y podrías llegar a confinar el tema. Lo que pasa es que, bueno, no sé. No se ha desarrollado. Es una tecnología aún más incipiente que la otra. Bueno, pues otras fuentes. La eólica, que es como bastante conocida ya por todos nosotros, que básicamente aprovecharía la energía que nos viene de 3 fuentes energéticas básicas, que sería la radiación solar que nos da, que calienta unas zonas y permite el movimiento de aire entre ellas, la rotación de la Tierra, que genera los flujos de aire, y las condiciones atmosféricas que también nos proporcionan aire, ¿vale? Los científicos calculan que a mediados del 2021, a mediados del siglo XXI, podríamos tener un 10% del mix energético que pudiera venir directamente de la eólica. Es decir, un 10% de la energía mundial. Fijaos que incluso en las mejores previsiones es como bastante marginal, ¿eh? Pensad que es una energía muy marginal porque es complicado almacenar energía de este tipo. Es básicamente un tema difícil, ¿vale? Básicamente, pues tenemos una turbina con su generador eléctrico, ¿de acuerdo? Estaría sincronizado a red y básicamente la energía, el viento que pasa a través de las aspas estaría moviendo, añadiendo energía en este generador. Y eso es lo que hace que bueno, obtengamos energía. Necesita vientos para trabajar al máximo entre 40 y 48 km por hora, que es un buen tipo de ráfaga. Como mínimo necesitan vientos de 19 km por hora y pueden llegar a absorber vientos de 100 km hora. ¿Vale? Está bastante bien. Está bastante bien. Es bastante amplio el rango. ¿Vale? La energía eólica, que no contamina el medio ambiente con gases ni agrava el efecto invernadero, es una valiosa alternativa frente a los demás combustibles. Claro, tenemos los problemas que hay que instalarla, que hay que producirla, qué hacemos con los residuos de las palas, etcétera, 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 ¿de acuerdo? Las potencias típicas, por ejemplo, Siemens produce, estuve viendo cuando fui a Burgos, cuáles eran las marcas comerciales de las turbinas, y varias de ellas eran Siemens y tal, y las Siemens eran las de 100 kilovatios, y hay algunas eólicas de hasta 400 kilovatios por cada eólica. Pensad que una sola instalación eólica de 400 daría luz a 40 casas, lo cual está bien, pero fijaos, la densidad energética es baja, ¿vale? Sí, la vi, la de Vortex Blade, la vi. ¿Vale? Obviamente, en algunos parques eólicos, la potencia podemos estar llegando a hablar de 1120 megavatios en el parque, que sería básicamente como una central nuclear. Pensad una central nuclear ahí puesta, cual no está. Mira, justo aquí lo dice, ¿no? Una central nuclear puede dar en torno 1100, 2000, 3000, hay algunas nucleares de 4000, pero bueno. El precio de la energía eléctrica producida por este medio resulta competitivo con otras muchas formas de generación de energía, ¿no? Ya sabéis cómo ha resultado esta movida, ¿no? El problema es que por sí sola no sirve. Por sí sola necesita energía de gas de respaldo. Ese es el gran problema, es que necesitamos gas de respaldo para poder tener eólica. Y ahí es donde la cosa se complica cuando te sube el precio del gas, ¿vale? Las de biomasa. Las de biomasa son bastante interesantes.
Básicamente serían una central de carbón que quema lo que haya. ¿Vale? Bueno, pues nada. Que gracias al sol lo mismo, ¿no? Podemos tener cualquier tipo de proceso y demás, al conjunto de materia orgánica renovable de procedencia vegetal, animal o resultante tal. La podemos transformar, la podemos quemar para obtener energía, lo cual está bien. Podemos poner ovejas atadas a la noria y también, sí, también sería útil. Al conjunto de materia orgánica renovable de procedencia vegetal tal, la llamamos biomasa, ¿vale? De toda la biomasa que se dispone, bien por razones medioambientales como económicas, solo es rentable la utilización de la siguiente: residuos procedentes de agricultura, ganadería y algunas industrias, residuos forestales de la poda y limpieza de bosques, cultivos vegetales energéticos, que también se usa. Es decir, hay plantaciones que se usan. Que se usan directamente para esto, ¿vale? Es decir, hay sistemas que se usan directamente para esto. Vale, muy bien. El eucalipto. Bueno, los métodos de conversión suelen ser métodos bioquímicos, que sería una fermentación alcohólica, ¿vale? Para obtener los alcoholes y demás, o lo que sería una digestión anaeróbica, que también lo mismo. Tú le vas quitando los elementos, vas obteniendo biogás y eso es lo que le metes a la central. O métodos termoquímicos, combustión o pirólisis. Ya está, que pirólisis es una combustión a 500 grados en ausencia de oxígeno, una quema controlada a 500 grados. Que básicamente esto nos produciría carbón y ese carbón ya lo metemos en nuestras industrias. Correcto, correcto. El eucaliptus. Vale. Ventajas y limitaciones, ¿no? Su uso evita, pues, usar bienes un poquito más preciados como el carbón o el petróleo. Contamina menos. No es que no contamine, es que contamina menos, ¿vale? La limpieza de los bosques y montes reducirá el riesgo de incendios, o sea que si lo haces para esto, pues eso que le sacas. Una buena parte de la biomasa acuática difícil de aprovechar también te sirve, es decir, biomasa que no le podrías dar ningún uso. El peligro que se corre de un uso indiscriminado, eso sería peligroso. Si empiezan a quemar plantas, al final te quedas sin plantas. Necesitas energías para recolectarla, no puedes recolectarlo a mano. Y muchas veces está muy disperso y por eso lo dejamos de usar en su momento, ¿vale? Y después los residuos sólidos urbanos, que también pueden arder y también nos pueden dar energía. Fijaos, hay la cantidad de fuentes de energía diferentes. Pues eso, se puede usar compostaje, incineración o reciclado. Bueno. Dentro de lo que sería tipos de energía diferentes, pues tenemos la geotérmica, ¿de acuerdo? Que ahora en Canarias ya veis la geotérmica, la cantidad de energía que ya hay ahí abajo. Es una brutalidad, pero una pasada de energía la que hay, ¿vale? Energía del mar, ¿vale? Es decir, podemos tener... Bueno, la cantidad de energía que hay y que recibimos en el mar sería una locura. Fijaos aquí dice el agua del mar recibe continuamente una gran cantidad de energía en forma de radiación procedente del sol. Y en las aguas tropicales estaríamos hablando casi de 250.000 millones de barriles de petróleo, lo cual es una locura, ¿vale? Y también tenemos la mareomotriz, que también es como bastante útil. Se parece mucho la mareomotriz a la de hidráulica de turbinas que hemos visto antes y estaría muy bien, ¿vale? Energía de las olas, que es diferente a la mareomotriz, es diferente. La mareomotriz sería más el tema de los cambios de potencial gravitatorio debido a las mareas, y la energía de las olas es otro tema. Bueno, producción de energía, ya vamos a irle dando un poquito más. Lo malo es que el mar oxida muy rápido, muchísimo, muy rápido, ¿vale? Cuestión de la producción de energía, ¿vale? Es que cuando hablamos de energía siempre solemos trabajar con el valor caloría, ¿de acuerdo? Y básicamente una caloría es la energía que nos cuesta calentar el agua, un gramo de agua, perdón,
Un gramo de agua, 1 grado. Pillas 1 gramo de agua, lo calientas 1 grado y eso te ha gastado 1 caloría. ¿Vale? El kilovatio hora, pues básicamente serían 1000 vatios, o que también se puede decir 1000 julios, también 1000 calorías por segundo durante 1 hora. Lo cual es bastante. Y el electrón voltio es la energía que nos da un electrón cuando se mueve de una capa a otra. Nos libera un electrón voltio. ¿Vale? Y con estas unidades, pues nada, simplemente tengamos en cuenta que podemos transformar la energía de muchas maneras. Pero ya sabéis que ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Y se puede transformar a masa, que eso también es interesante. Tenemos la mecánica, la eléctrica, la electromagnética, la nuclear, la interna, que básicamente la interna está muy bien, que es la que tiene un sistema material gaseoso debido a las condiciones de presión que tiene. Está como bastante simpática. La cercanía que solo uno puede dar un señor mayor en bata. Señor mayor, vete al carajo. ¿Vale? Térmica y química. ¿De acuerdo? Pues todas estas formas de energía se pueden transformar las unas en las otras. ¿Vale? Eso tenéis que tenerlo claro. No se tiene por qué quedar de una a otra. Lo que sí que tenéis que tener en cuenta es que hay energías de mayor estatus y energías de menor estatus. Por ejemplo, de la potencial gravitatoria es muy fácil pasar a cinética y es muy fácil pasar a lo que sería térmica. Normalmente la térmica suele estar en la parte más baja de la cadena energética. ¿Vale? Es muy fácil transformar cualquier cosa a térmica. Vale. Todas estas formas de energía se pueden transformar, ¿de acuerdo? Y básicamente lo que podemos usar es un aparato que transforme un tipo de energía que no queremos en un tipo de energía que sí que queremos. El térmico viene del frotis frotis. Pues básicamente. Básicamente. Vale. Bueno, sin embargo, pues lo dicho, ¿no? Fuentes energéticas tendríamos renovables y no renovables dentro de lo que hemos estado explicando antes de cuál era cuál. ¿De acuerdo? Y después hay que tener en cuenta, esto lo voy a pasar un poquito rápido, pero tenemos la producción de energía eléctrica, que es la parte importante nuestra, ¿vale? Dentro de la producción eléctrica, pues lo que hemos dicho antes, está la forma química, que ya hemos visto que podría ser el carbón, el petróleo, todo esto, ¿de acuerdo? También tenemos métodos químicos como podría ser el método de la pila, que básicamente almacena la energía eléctrica en forma de productos químicos que están en una solución que tiene un cátodo y un ánodo, básicamente. Pues por ejemplo, la pila típica y tópica, ¿de acuerdo? Que tiene como polo positivo una cápsula de zinc y como polo negativo y como una cápsula de zinc como polo... ¡Ah, mira! ¡Wow! Muchísimas gracias, Felipe VI, por su suscripción a esta maravillosa clase de tecnología. Muchas gracias y bienvenido a la tripulación, ¿vale? Obviamente es comparable a 60 ciclistas vitaminados, ¿de acuerdo? Buenas noches, majestad. Muy bien. Pues la pila de botón de mercurio, que es similar, nos daría 1,4 voltios. El voltaje tiene que ver con los productos que se usan. ¿De acuerdo? Eso es muy importante, con los productos que se usan. Segundo contesto. Vale, a ver. Las pilas reversibles, ¿vale? Que estas ya las conocemos, ¿de acuerdo? Vale. Después están las de dióxido de plomo, que serían las de ácido plomo, conocidas las de los coches, que tienen varias cápsulas. Cada cápsula tiene 2,1 voltios. Y si tienes 6 cápsulas, pues básicamente tendrías 12 voltios. Si tienes 12 cápsulas, pues tienes 24 voltios. ¿Vale? Pues nada, esta es la forma en la que transformamos el plomo en óxido de plomo, bueno, sulfato de plomo, y cómo se retransforma la forma original cuando le metemos corriente, básicamente. Tenemos óxido de plomo y óxido de azufre, y nada, cuando lo unimos, ¡pam!, se nos queda en esta forma. Muy sencillito, realmente la forma de trabajo del ácido plomo es muy sencillo.
Lo único que hay que meterle agua de vez en cuando porque el agua se evapora debido a la... Bueno, el hidrógeno se va, mejor dicho, el hidrógeno se nos va. Entonces hay que irle metiendo agua. Problema, las baterías de ácido plomo en un espacio confinado generan atmósferas explosivas. Y eso hay que tenerlo claro, clarinete. Hay que dejarlas en sitios ventilados. No son peligrosas, pero como las dejes encerradas y las hagas trabajar en un sitio encerrado, se te empieza a llenar todo de oxígeno e hidrógeno. Y eso tiene la mala manía de explotar. ¿Vale? Bueno, también las de móvil, níquel cadmio, ion litio, todo esto. ¿Vale? Las de producción electromagnéticas. Sí, todo lo que genera energía suele hacer capum. Correcto. ¿Vale? Pues centrales térmicas, hidráulicas, nucleares, eólicas, solares, bla, bla, bla. Todo lo que sea hacer mover algo y que nos produzca electricidad. Ese sería los métodos electromagnéticos. Básicamente lo que usamos, esto ya está todo explicado, ¿vale? A ver si tengo aquí una imagen. No, no tengo ninguna imagen. Vale, básicamente lo que hacen es hacer girar un electroimán dentro de un sistema de bobinas. Dependerá si tienes 2, 4, 8 polos. Dependerá la velocidad a la que tiene que girar. Obviamente la velocidad de giro está establecida para darnos, aquí en Europa, 50 hercios de corriente, en Estados Unidos 60 hercios de corriente. ¿Vale? Y obviamente el voltaje que tenemos aquí en la producción pues suele ser alta tensión, puede ser miles de voltios, y el amperaje será dependiendo de la potencia de la central. ¿De acuerdo? Y obligaciones, tiene que ser sincronizado, por lo tanto siempre girará a la misma velocidad. Esto tenéis que centraros en una cosa que es muy divertida y no sé si lo habéis mirado, es que si miráis un parque eólico, todas las turbinas giran a la misma velocidad. Eso es una cosa curiosa. Y eso, si lo veis, os quedaréis ahí en plan de, hostia, ¿por qué giran todas a la vez? Las centrales eólicas en la conexión-desconexión pueden dar muchos problemas en las fases. Porque además pueden empezar a trabajar en inversa. No sé si esto... Claro, generan picos porque cuando le llega una ráfaga empiezan a acelerar. Y entonces esto, por ejemplo, esta aceleración extra se la come normalmente las grandes masas rodantes. Las grandes masas rodantes que serían las centrales térmicas convencionales. Y entonces, por ejemplo, esto provocó la quema de una de las centrales térmicas en Galicia hace muchos años. Pero bueno, se puede compensar todo esto con electrónica, se puede trabajar con electrónica, lo que pasa es que tienes pérdidas de rendimiento. Y supongo que también se puede compensar de otras maneras, pero... Y supongo que se puede trabajar para reducir esto, pero bueno, sí que es verdad que las centrales eólicas tienen muchos problemas. Claro, por ejemplo, lo que dice, hay mini motores para hacer que no roten más rápido o más lento de lo que deben, porque tienes problemas tanto si se te va para arriba como si se te va para abajo. Porque te pueden llegar a tirar para abajo la frecuencia de una red. Y te puede desincronizar una parte de la red de otra. Es decir, puede ser bastante bestia esto. Pero bueno. Centrales solares y todo esto, bueno. Obviamente producción de energía térmica. Que básicamente, pues nada, sería la primera forma de energía que usamos, ¿vale? Convertir energía en calor. Cualquier tipo de energía en calor. Eso ya conocemos, ¿vale? Calderas, por ejemplo, sería el tipo más útil y más fiable, básicamente de la típica caldera de gas en los edificios. ¿De acuerdo? Energía geotérmica, también solar, bueno, todo esto también nos serviría, ¿de acuerdo? Producción cinética. Cinética básicamente sería pues desde animales de tiro hasta los vehículos, por ejemplo, o los barcos. Sería transformar cualquier tipo de energía en movimiento. Y obviamente también tenemos por ahí los motores eléctricos que nos transforman energía eléctrica en movimiento de cualquier tipo. Motor térmico, que es el más conocido, es la joya de la corona para mí al menos. Pero bueno. Que obviamente se puede aprovechar de los dos tipos de ciclo que tenemos. Dentro del motor térmico. El diésel y el Otto. Y si ya nos vamos a las turbinas de gas, pues iríamos a otros ciclos. Ya vas por 1 hora y media sin despeinarme. Estoy cerca, estoy cerca.
¿De acuerdo? Y nada, pues vamos a hacer las 3 leyes de la termodinámica y ya básicamente estaríamos ahí, ¿eh? Estamos ya terminando, estamos terminando. Primera ley de la termodinámica, ¿de acuerdo? Que sería que la energía interna es igual a la energía menos el trabajo. Ahora lo... Para entender esta ley es útil, a ver cómo está. El cambio de la energía interna de un sistema es el calor agregado menos el trabajo efectuado. Básicamente la energía sería las gallinas que entran menos las que salen. El concepto es ese, ¿vale? Vamos a hacer el concepto energía. Casi no tiene pelo, ¿cómo se va a despeinar? Vete al carajo. ¿Haremos un bis? No, terminaremos y lo dejamos, ¿vale? Lo mío no han cumplido, Dios. Cobija, eres lo peor. Vale, segunda ley de la termodinámica, ¿de acuerdo? En la primera nos dice que la energía se conserva y es muy fácil entender que habrá muchos procesos que la energía no se mantiene. De acuerdo. Bueno, en la naturaleza hay procesos que suceden y sin embargo sus inversos no. Pues nada, sería... hay dos enunciados, básicamente. El de Kelvin Planck a mí me gusta bastante. Es imposible construir una máquina térmica que operando en un ciclo no produzca otro efecto que la absorción de energía desde un depósito y la realización de una cantidad igual de trabajo. Es decir, es difícil revertir, ¿no? Dice, es imposible construir una máquina cíclica cuyo único efecto sea la transferencia continua de energía de un objeto a otro de mayor temperatura sin la entrada de energía por trabajo. Es decir, hay procesos que son muy difíciles. Es decir, enfriar una cosa es complicado, darle energía a algo más caliente de lo que tú estás es muy complicado. ¿Vale? Y la ley de cero, la ley cero de la termodinámica, si dos objetos A y B están por separado en equilibrio térmico, cualquier objeto C también está en equilibrio con A y con B simultáneamente. ¿Vale? Ya está, esto es la ley del equilibrio. Y la tercera nos dice que no se puede llegar al cero absoluto mediante una serie finita de procesos. Eso es muy chulo, es muy chulo, esta me encanta. No se puede llegar al cero absoluto. Llegar al cero absoluto es imposible. Literalmente imposible. ¿Vale? El calor que entra desde el mundo exterior, lo que impide que los experimentos se alcancen temperaturas más bajas, llegando por ejemplo al 0 Kelvin. Es muy difícil llegar o acercarse al 0 Kelvin. ¿Vale? Bueno, esto sería un diagrama de la energía, ¿de acuerdo? Que tenemos la eléctrica, la química, la térmica, la mecánica, la hidráulica y la radiante. Y básicamente podríamos ver cómo está conectada todo ello, ¿vale? Y bueno, pues ya estaríamos. Esto es un repaso un poquito de todo. Y nada, y como conclusión, se ha estudiado un poquito todas las fuentes de energía agrupadas en tradicionales, en alternativas. Y bueno, dentro de estas últimas hemos ido a las renovables. Y hemos analizado también, pues, cómo convertir todas esas fuentes de energía en energía que usemos y la repercusión que tienen en nuestro día a día. Y ya estaría el tema 1 finalizado, chicos. Madre mía, madre mía. ¡Buah! Espérate, no puedo todavía, no puedo quitar el micro. Madre mía, hemos terminado el tema 1. Sí, y el chat